Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 105 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergio. Pues la verdad es que bien, contento porque últimamente, al menos en nuestra zona, ha llovido y eso a la larga para los campos se notará para bien, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que este verano ha llovido más que otros, pero yo creo que todavía sigue siendo insuficiente a nivel general, ¿eh? No solo para el golf. Pero bueno, oye, mejor esto que nada, ¿no? Entonces, bueno, Sí, bien. porque además hay campos que lo están necesitando. Por desgracia, nos han cambiado el campo de la final de quinta categoría, que se iba a disputar en Peralada y lo han tenido que trasladar a Lleida porque Peralada ha tenido que renunciar por las condiciones del campo. Una pena. Sí, una pena. Pero bueno, el hecho de ir a jugar a Lleida para nosotros será una novedad y justo hoy queríamos hablar de eso, ¿no? De cómo enfrentarte a un campo nuevo, un campo que no conoces, que no has jugado nunca, y cómo analizar ese campo antes de ir y hacer la partida, porque cuando te enfrentas a un campo nuevo es crucial llegar con un plan, porque es la mejor forma de ganarle golpes al campo, o al menos no dejártelos tontamente, ¿no? Como yo conté la semana pasada de lo que me pasó en la Roca en el hoyo 7. Al final lo mejor es analizar el campo y establecer una estrategia. Esta semana poníamos un Insta Stories y preguntábamos justo eso, ¿no? Si analizas los campos antes de jugarlos. Pues bien, de las 3 respuestas que os dimos como opciones, el 20% decía que no, que para qué analizar un campo, ¿no? El 42% se iba a la web, hacía scroll un poco así mirando los hoyos por encima y con eso ya era suficiente. Y un 38% sí que analizaba más o menos a conciencia los hoyos y establecía un plan, ¿no? Que es un poco lo que queremos contar hoy. Ujú. Yo confieso, he votado y confieso que he marcado la última opción. Soy muy enfermo, es decir, lo analizo, intento analizar todo, pero yo soy de los que piensa que por mucho que analices, si no lo pruebas antes de ir a jugar, por ejemplo, si tú vas a jugar a un campo nuevo y vas a jugar a un torneo, si no vas antes a hacer una vuelta de entreno, gran parte de lo que analizas es erróneo. Tengo esa sensación, pero ahora lo veremos. Ahora lo veremos y ahora nos explicarás por qué tienes esa sensación, ¿eh? Porque al final, evidentemente, una cosa es analizarlo y otra cosa es encontrarte ahí en el ajo, ¿no? Y uno de los factores que vamos a explicar es que tú analizas sobre el papel en la teoría, pero luego las condiciones climatológicas, por ejemplo, las condiciones de dureza del campo, cómo están los greens, cómo estás tú, pues te va a afectar, ¿no? Entonces tú puedes llevar un plan y luego pues se te puede torcer, ¿no? Pero bueno, el hecho de que hayas trabajado eso de antemano te debería permitir, por un lado, tener mayor tranquilidad mental, porque no vas de nuevas completamente a ciegas, ¿no? Antes de enfrentarte a ese reto de luchar contra un campo que no conoces. Y por otro, en cierta manera te da herramientas para eliminar parte de esa incerteza que tienes y que siempre tenemos cuando jugamos a golf, ¿no? Y que, por tanto, aumenta las oportunidades de hacer un buen resultado. En teoría son los deberes que todo golfista aplicado debería hacer, ¿no? Siempre hemos hablado del calentamiento, eso es uno de los deberes que hay que hacer si quieres jugar bien. Luego, la partida irá como irá y tu juego puede ser mejor o peor, tu cuerpo puede responderte o no ese día y seguramente, pues lo que decíamos, ¿no? El plan se puede torcer, pero lo ideal es ceñirte al máximo a él. Lo que sí es cierto es que si analizas el campo, alguna ventaja respecto a los jugadores que no analizan nada y van a ciegas, ya tienes, ¿no? Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿eh? Que quiero decir que el analizarlo yo creo que es bueno, pero a lo mejor si se sobreanaliza no le vas a sacar esa ventaja. Pero bueno, lo que sí que es importante antes de empezar a jugar y cuando se va a analizar un campo nuevo es conocer las distancias con nuestros palos. Preferiblemente carry y distancia total. Esto es súper importante, ¿no? Y luego además también es muy importante, sobre todo en los golpes de salida y los golpes a green, conocer la dispersión lateral para saber a dónde tenemos que apuntar. Por ejemplo, yo ahora me estoy yendo mucho a la izquierda, ¿no? Pues a lo mejor sí que me interesa apuntar un poquito más a la derecha, que luego esa bola a lo mejor no va a la izquierda, pero mi probabilidad es que más del 50% de bolas me vayan un poco a la izquierda, ¿no? Pues bueno, hay que conocer un poquito esas dispersiones para saber dónde hay que apuntar, ¿no? Pero bueno, para hacer un análisis de un campo nuevo,
lo podríamos resumir en 3 pasos. El primero sería obtener la tarjeta del slope del campo, para saber, sobre todo, cuántos puntos de handicap vamos a tener. Esto es muy importante para establecer la estrategia en cada hoyo, porque no es lo mismo en un hoyo tener 2 puntos o no tener ninguno. Un handicap 5, pues a lo mejor va a tener 6 puntos, 7 puntos, 4 puntos, 5. Y un handicap 20, pues a lo mejor va a tener entre 18 y 22 puntos, ¿no? En función de la dificultad de cada campo. Pues yo como jugador no es lo mismo hacer una estrategia en un par 4 de 360 metros sabiendo que tengo un punto o sabiendo que no tengo punto o sabiendo que tengo 2. Pero ya no solo la estrategia, sino durante la partida. Que hay que saber mantener también lo que hablabas tú antes, ¿no, Sergio? Del tema de la mente, ¿no? De saber mantener la mente fría para saber también jugar con nuestro handicap. Y sobre todo en un campo que no conocemos. Está claro, porque además es que lo que dices es súper importante. Cuando tú estás enfrentándote a un hoyo y sabes que tu green en regulación es un golpe más o 2 golpes más de lo que sería sobre el par, ¿no? Puedes jugar con menos riesgo. Y cuando analizas el campo, pues tenerlo en cuenta. A lo mejor, pues en vez de salir de driver, puedes salir con un palo más corto y a lo mejor la zona del campo donde en teoría tiene que aterrizar tu bola, pues es más amplia o hay menos obstáculos, ¿no? Con lo cual, eso es súper importante, saber con cuántos puntos de handicap juegas y luego ya siguiente va el paso 2, ¿no? Que es, una vez tienes esos puntos de handicap, obtienes la tarjeta. Estas 2 cosas son muy fáciles. Normalmente en la propia web del campo lo puedes conseguir. Coges la tarjeta y sabes por el número de puntos y en función del handicap del hoyo, la dificultad del hoyo, en qué hoyos vas a tener esos puntos extra, ¿no? Con lo que eso ya te va a condicionar a la hora de hacer esa estrategia, ¿no? De qué golpes vas a hacer con qué palos en cada momento. Eso digamos que entiendo que la mayoría de gente lo hace, pero el meollo y donde vamos a centrar la conversación de hoy sobre todo es en cómo analizar el campo. Hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a imágenes por satélite de cualquier campo del mundo. El famoso Google Maps o Google Earth, en este caso, que te permite simplemente buscar, pues vamos al campo de Lleida en este caso, y tenemos todos los hoyos ahí perfectamente fotografiados en formato cenital y en cuestión de segundos pues tenemos una visión muy clara y real de todo lo que nos vamos a encontrar en esa ronda, ¿no? Hablamos de Google Earth porque es la herramienta más sencilla, pero con Google Maps o algunas aplicaciones como Hole 19 o 18 Verdis, pues también lo puedes hacer, ¿no? Pero yo personalmente, por ejemplo, lo hago en el ordenador, que es más sencillo, con el ratón, porque aquí lo que se trata es de medir. Por eso hablaba Alex de conocer las distancias con cada palo, ¿no? El hecho de tener una visión cenital de cada hoyo y con detalle, podemos elaborar un plan que luego obviamente romperemos, porque la teoría pues lo aguanta todo, luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es ir a cargar el campo, buscamos el primer hoyo, lo visualizamos a pantalla completa y nos hacemos una idea general del diseño, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, buscar áreas de penalización, obstáculos, ¿no? Bunkers de calle, agua, situaciones de recuperación, zonas más estrechas del fairway, zonas con árboles. Y una vez ya tenemos eso, hay una herramienta en Google Earth que es una regla, lo buscáis, y con eso podéis trazar líneas y os dice la medida exacta en metros o en yardas de a qué distancia está cada elemento. Y aquí lo que vamos a hacer es eso, es ponernos a medir, porque conocer las distancias a las que se encuentran estas áreas peligrosas nos va a ayudar a escoger el mejor golpe, ¿no? El famoso plan del que hablábamos hasta ahora. Y obviamente lo primero que vamos a hacer es ver los peligros desde el tee. Todos sabemos que el driver es un palo que nos gusta a todos, pero con el que nos podemos meter en líos y el plan empieza ahí. Claro, claro. Nuestro primer objetivo cuando estamos en el tee de salida es huir de los mayores peligros y a partir de ahí, con esas mediciones que comentaba Sergio, tomaremos la decisión. Entonces, cuando hablamos de estrategia y análisis de un campo nuevo, lo que hablamos es de reducir ese tanto por ciento de meterte en problemas, ¿vale? Básicamente, lo que tenemos que hacernos es 2 preguntas. La primera sería, ¿los peligros dónde están? ¿Están hacia un lado? ¿Están hacia otro lado?
Pues claro, si todos los peligros están hacia el lado derecho, pues yo apunto al lado izquierda y se acabó. Ya estoy intentando huir de los peligros. Que a lo mejor luego me salgo en slice, oye, pues mala suerte. Pero mi análisis ha sido el correcto, ¿no? Y otra pregunta que tenemos que hacer de ese hoyo que no conocemos es, ¿qué pasa si cogemos menos palo para evitar meternos en un peligro? ¿Cómo nos queda el hoyo asumiendo que en vez de hacer 200 metros con el primer golpe, vamos a hacer 130 o 110? Me da igual. Suponiendo que vamos a hacer 110, ¿qué pasa posteriormente en ese hoyo? ¿Se puede seguir jugando para intentar hacer un buen resultado teniendo en cuenta nuestras distancias y con los puntos de handicap con los que jugamos? Porque la mayoría de veces cogemos el palo intentando hacer la mayor distancia posible. Y si nos metemos en problemas, pues bueno, ya saldremos de ellos. Claro, lo que decías tú de limitar el peligro cogiendo menos palo, a lo mejor no llegas a ese peligro, pero te estás metiendo en otro. Con lo cual no ganas nada porque estás perdiendo metros y a la vez te estás poniendo en riesgo en otra situación. Correcto. Pero por eso está guay analizarlo con Google Earth, porque tú directamente dices, vale, pues hoyo 1. Suponiendo que cojo driver, hago medición. Suponiendo que no cojo driver, cojo un hierro largo, hago otra medición. A partir de ahí, siguientes golpes. Golpe de approach, golpe a green. Y entonces a lo mejor ahí tú te das cuenta de que por mucho que te quites los peligros en la salida, no te compensa, porque luego te van a entrar otros peligros. Entonces a lo mejor ahí tienes que jugar con el drive a que la bola vaya a un sitio y a partir de ahí comprometerte con ese golpe. Que va ahí, muy bien, que no. Bueno, tú has jugado a eso. Al final también el golf es tomar decisiones con sus riesgos y sus recompensas. Punto, no hay más, en función del golpe que nos salga, sea bueno o sea malo. Totalmente. Entonces, volvemos a lo que es el trabajo de análisis concreto, ¿no? Cogemos la herramienta de medición de Google Earth, por ejemplo, nos vamos al tee de salida, marcamos desde el tee de salida hacia uno de los dos lados de la calle o no solo la calle, sino que nos podemos ir al RAF hasta donde dejaría de estar la bola en juego, digamos, ¿no? Pues si hay árboles, pues hasta la primera fila de árboles. Desde ahí, imaginemos que hemos medido el lado derecho de la calle. En amplitud, trazamos una línea recta cruzándonos la calle hasta el último punto en el que la bola estaría en juego a la izquierda. Vemos cuántos metros de ancho tenemos, comparamos con la dispersión típica que tenemos nosotros, es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues si con el driver sabemos que tenemos una dispersión de 60 metros, si la calle tiene de lado a lado, desde árboles a árboles de un lado y de otro, 45 metros, pues ya vemos que ahí podemos tener problemas. A lo mejor nos puede interesar irnos hacia un lado de la calle hacia el otro porque tenemos agua a un lado. Pues entonces tenemos que ver también cuánto margen a lo ancho tenemos a la distancia de caída de nuestro driver, ¿no? Pues si a 200 metros tenemos de carry de driver, tenemos esos 60 metros de ancho de calle, que es más o menos nuestra dispersión, pues eso nos da a entender que seguramente el driver sea el palo adecuado en ese momento, ¿no? Y luego volvemos, hacemos como una especie de triángulo, volvemos del punto izquierdo en este caso hasta el tee y establecemos ese cono, y ese cono, si lo partimos por la mitad, prolongándolo hacia adelante, podemos ver de forma cenital un punto que nos servirá de referencia a la hora de alinearnos, ¿no? Pues imaginaos que si trazáis una línea hacia el horizonte, os da pues una torreta de alta tensión o un árbol o una casa. Pues eso es lo que te tienes que anotar luego en tu libreta de anotaciones, decir, pues mira, en este tee tengo que alinearme hacia ese objetivo y coger el driver. Claro, tenemos que medir pues todo lo que nos encontremos en esa zona, ¿no? Bunkers, obstáculos. Evidentemente, los diseñadores de campos de golf lo que hacen es a las distancias típicas de caída de driver, de caída de los palos más utilizados, normalmente pues hacen o la calle más estrecha o ponen un obstáculo, un bunker y demás, con lo cual nos dificultan. Pues ahí es donde tenemos que reconocer el riesgo-recompensa que hablaba Alex, ¿no? Luego hay que buscar, evidentemente, como tenemos la imagen global del campo, si ese hoyo es uno de los hoyos que va perimetralmente alrededor del campo, tenemos los límites del campo, sabemos que vamos a tener estacas blancas, por ejemplo, a la izquierda de ese hoyo, ¿no? Pues debemos de huir de ellas porque significan dos golpes, ¿no? La penalización de tirarla fuera de límites y de volver a tirar desde el tee de salida. Pues ahí ya sabes lo que decía Alex antes, ¿no? Que te vas a tener que alinear quizá hacia la derecha, en este caso, ¿no? Y luego, si hay obstáculos a lado y lado, pues evidentemente priorizar el menos malo. Si hay
bunker a la derecha, fuera de límites a la izquierda, pues vas a tener que jugar con ese obstáculo de bunker que es el menos malo, ¿no? Y luego lo que decía Alex del vuelo natural de la bola, ¿no? Si tú tiendes a irte a la izquierda, por ejemplo, o a la derecha, como decías, pues eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de establecer el objetivo. Entonces, una vez hecho el análisis de si debemos coger o no coger driver, vamos a apuntar en nuestras notas. Entonces, claro, si en cada hoyo tenemos que apuntar todo en máximo detalle, al final vamos a tener tantas notas que no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces, desde el tee de salida, apuntar el palo que se va a jugar si no es el driver. Si yo veo mis notas que no tengo nada apuntado sobre el tee de salida, es que tengo que jugar driver. Ya está. Entonces, luego también apuntar en qué punto queremos caer. Vale, esto tener una nota, decir, oye, pues quiero caer en tal zona con tal referencia. Entonces yo ya sé que cuando esté en el hoyo, me acordaré y diré, ah, vale, la referencia está allí, yo tengo que apuntar en esa dirección. Pues claro, hacer uso de la vista 3D nos puede dar también una idea de las pendientes que hay, ¿no? Pues si el hoyo sube, si el hoyo baja, si la calle va hacia un lado o al otro. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que también podemos a lo mejor apuntar si vemos a lo mejor que es un hoyo de salida significativamente en subida o en bajada o hacia un lado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el hoyo 11 de Costa Daurada, que ahí hay que apuntar mucho a la izquierda porque toda la calle recoge a la derecha, ¿no? Pues yo sé que es algo que todos los que hemos jugado ahí, pues sabemos que ese hoyo, una de las características que tiene es que tu bola va a acabar a la derecha de la calle, sí o sí. Entonces, como apuntes a la derecha, estás muerto porque te vas fuera. Bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que anotar, ¿no? Sí, aquí la verdad es que Google Earth, la vista en 3D que tiene es espectacular, ¿eh? O sea, evidentemente no es como si estuvieras en el campo, pero si hay pendiente hacia la derecha, hacia la izquierda, lo puedes ver perfectamente. Y sin conocer el campo, tú ya ves que la calle recoge hacia un lado, hacia otro, y eso te puede ayudar un montón. Pues una vez visto los golpes de salida, pasaríamos a los golpes de layup. Para los pares 5, incluso pares 4 cortos, muchos diseñadores de campo nos van a poner a prueba poniendo los caramelitos en el campo, ¿no? Para ver si nos la jugamos o no nos la jugamos, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, aquí muchas veces entra el juego de riesgo-recompensa, ¿no? Por ejemplo, un par 5, me la juego, intento llegar de 2 a green, o para gente más mala como yo, me la juego para intentar llegar de 3 o de 4 a green, o pego un golpe cortito con un wedge o con un pitch para dejarme otro golpe de pitch. Y así me evito a lo mejor un bunker que haya 40 metros de green. Es decir, esos golpes que yo si le pego muy bien puedo llegar a green, pero si no le pego perfectamente me voy a quedar antes y voy a meter en juego muchos problemas y muchas penalizaciones. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos la jugamos o no nos la jugamos? Pues aquí a medir, ¿no? Lo mismo. Sí, sí. Correcto, por ejemplo, un hoyo que tenga dogleg y el dogleg, pues tú tengas, digamos, de salida 200 metros y el dogleg tengas 80, me lo invento. ¿Vas a buscar el dogleg o te quedas antes porque estás viendo por la herramienta de Google Earth que el árbol no es muy alto y lo puedes volar? Es decisión de cada uno, ¿no? Sí, otro ejemplo, por ejemplo, cuando tienes un bunker a 60-70 metros de bandera, si con el segundo golpe no tienes la certeza de llegar a green, vas a ir a jugártela para dejártela en ante green poniendo en juego ese bunker, ¿no? O a lo mejor es mejor jugar corto a una distancia que sepas que no te vas a comer el bunker y que además te vas a dejar un golpe con el que te sientas cómodo, un golpe de pitch, 100 metros. Mides, evalúas el punto en el que seguramente a lo mejor en esa zona la calle es más ancha y sin peligros, ¿no? Y pues ahí añades ese punto al plan, lo escribes, oye, en el segundo golpe o en el tercer golpe, en función si fuera un par 5 o par 4, pues vamos a hacer un layup y nos lo vamos a dejar 30 metros corto de bunker porque así tengo un golpe de 100. Bueno, todo esto, evidentemente, cuando ya conoces el campo, te sale innato porque es prueba-error, ¿no? Te has comido el bunker 4 veces, pues otro día vas a jugar y pruebas otra estrategia, a lo mejor te va bien y esa ya es la que contigo va a ir siempre que juegues ese campo. Claro, cuando no conoces el campo, este tipo de análisis te puede ahorrar 2, 3 golpes. A lo mejor sales de un problema quedándote corto. Bueno, pues este tipo de análisis es interesante, ¿no? Porque en teoría, evidentemente, cuanto más cerca del hoyo dejemos la bola, mejor, porque los golpes más cortos son los más sencillos luego, ¿no? Y sobre todo a green. Pero a lo mejor hay situaciones en las que no merece la pena ese riesgo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estaba pensando, mientras lo comentabas, el hoyo 8 de Caldas, que además tú siempre lo mides ahí. Es un par 5
que hace un pelín de subida y bajada al inicio y hace un poco de curva a la derecha. Y hay un bank en plena centro de la calle a unos 80 metros, si no estoy equivocado, de green. Y nosotros, que no somos pegadores, de 2 nunca vamos a llegar. Bueno, al menos hasta ahora. Tenemos que entrenar todavía mucho más, ¿no? Ojalá algún día podamos llegar de 2, ¿no? Pero es cierto que de 2 no llegamos ahora mismo, ni cogiendo una madera en segundo golpe. Entonces, claro, ¿te la vas a jugar con una madera o con un híbrido poniendo el bunker en juego? Que a lo mejor lo vuelas, pero ¿qué? A lo mejor en vez de quedarte a 80 metros que está el bunker, te quedas a 60 y lo has puesto en juego. Pues tú muchas veces lo dices, no, un hierro a quedarme a 100, 110 metros y de ahí el hierro que toque para llegar a green y llegar de 3. Y si no, de 4, porque ahí tenemos punto. Quiero decir, es una manera de evitar siempre ese bunker. Tú ahí siempre lo has evitado. A ese hoyo tú lo analizas bien en el sentido de que siempre buscas, ya sea el segundo o el tercer golpe porque salgas mal o lo que sea, ese golpe que va a ir a green, que sabes que no llegas, tú nunca te lo has jugado a pasar ese bunker. Siempre te lo has jugado a quedarte corto de ese bunker, aunque hayas ido cogiendo un pitch. Quiero recordar que una vez no sé si cogiste un pitch para quedarte antes de ese bunker. Exacto, sí, sí. Bueno, esa es la experiencia, ¿no? Lo que hablamos en el caso de ella es eso, cuando no tienes la experiencia de campo, pues estas herramientas te permiten hacerlo. Luego, la mente tiene que estar fría, ¿eh? Y es lo que me parece lo que comentabas tú al principio. A veces uno se calienta cuando la cosa no va como quiere, o al revés, cuando la cosa va muy bien y coges confianza y estás pegando buenos golpes y dices, va, pues voy a jugármela. Bueno, a veces tener este plan y antes de salir, mientras haces el sorbito de agua, sacas la libretita, buscas el hoyo y miras las 2 o 3 notas que tienes y a lo mejor te puede decir, oye, venga, cabeza fría y vamos a jugar como hemos dicho, ¿no? Y luego lo mismo los golpes de approach a green, ¿no? Merece la pena echarles un ojo. Aunque aquí sí que son, digamos que más estándar porque generalmente hay muchos más peligros en la zona anterior a green que en la posterior. Habitualmente porque los arquitectos ya saben que nos solemos dejar los golpes cortos de green mucho más que largos, con lo cual bunkers y demás casi siempre está a inicio de green, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces nos habréis oído decir que es recomendable coger un palo más o fijarnos a la distancia a fondo de green más que a principio, ¿no? Pero a veces no es la mejor opción. A veces tienes fuera de límites o tienes un montón de árboles por detrás y a lo mejor lo que merece la pena es jugar corto, ¿no? Bueno, pues aquí lo puedes detectar si ves una arboleda o ves que el hoyo está acabando en la zona limítrofe de lo que es la parcela del campo, pues ahí ya sabes que vas a tener estacas blancas. No te la juegues, ¿no? Y aquí, permítanme dar un humilde consejo de algo que no se puede analizar antes de ir a un campo nuevo. O sea, así que pues a lo mejor analizar a través de vista 3D pues cómo son los greens, ¿no? Pero lo que nunca vas a poder analizar es dónde está la bandera, porque las banderas, como sabéis, las van cambiando, ¿no? A mí algo que me ha ido muy bien es saber las posiciones de bandera. Yo desde hace un par de meses, a cada torneo que voy, pido las posiciones de bandera. Y entonces yo en los golpes que voy a green, sobre todo si no son golpes largos, que a lo mejor ahí tienes más dispersión, ¿no? Pero si son golpes más cortos, siempre miro el papelito dónde está la bandera. Pues con eso, Sergio, he mejorado mi juego corto y las estadísticas que miramos mucho nosotros de golpes de approach a green me han mejorado aproximadamente un 15%. Porque, por ejemplo, muchas veces yo siempre pensaba, ¿qué más da la posición de bandera? Con lo malo que yo soy, mitad de green. Sí, mitad de green, desde donde tú estás tirando, pero tú no sabes exactamente, o por mucho que analices, a lo mejor no te acuerdas de cuántos metros tiene o no lo tienes bien apuntado de largo y de ancho el green, ¿no? Y si hace una pendiente, si hace otra, cómo tienes la bola colocada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor muchas veces he cogido un palo más del que ya había yo previsto porque la bandera está atrás. O lo que comentabas, ¿no? Siempre nos quedamos un poco cortos, ¿no? Pues yo lo que hago normalmente es mirar el centro de green, miro dónde está la posición de bandera y según los metros que haya, pues a lo mejor estoy cambiando el palo por el simple hecho de estar cambiando la posición de bandera. Entonces a lo mejor un día es un mismo golpe, es un 8 y otro día es un 9. Eso va cambiando, ¿no? Pero sí que es cierto que me ha ido muy bien y creo que es algo que no mucha gente hace, sobre todo amateurs o handicaps altos. Sí, ahí sí que es verdad que tienes que tener algo de nivel. O sea, si eres un principiante, el centro de green siempre es zona segura. Sí, 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 correcto. Luego, si queréis analizar el green, lo que sí se puede, y sin conocer la posición de bandera, porque esa no lo sabes hasta el día que llegas, lo que puedes analizar de cada green es dividirlo en 4 y ver cuadrante 1, 2, 3, 4, dónde están los peligros y olvidarte de esos cuadrantes, ¿no? Si los bunkers están a la derecha,
pues el cuadrante fondo izquierda y corto izquierda es donde en teoría tienes que ir a jugártela, ¿no? Si tienes bunkers adelante en los dos lados, pues ya sabes que tienes que ir, lo que decía Alex, ¿no? Un palo más, irte a fondo de green, siempre y cuando no tengas fuera de límites o agua por detrás, ¿no? Esa es una estrategia también sencilla de hacer, el dividirte el green en 4 y anotarte cuál de las 4 es la que tienes que ir o cuál de las 4 no tienes que ir bajo ningún concepto, ¿no? Que sea algo como muy extremo y con eso pues también te puede dar una pista de por dónde ir. Y luego, ya lo ha avanzado un poco Alex, pero vamos a resumir cómo deben ser las notas, ¿no? Las notas deben ser muy sencillas, porque si las haces demasiado densas, lo habitual es que luego no las consultes. Claro. Pensar que entre que acabas el hoyo, apuntas el resultado, vas hasta el green, bebes un poco de agua y demás, no tienes tiempo casi, si vas a un ritmo normal y no te hacen esperar las partidas de delante, básicamente lo que tienes que hacer es mirar la libreta rápido, mirar el handicap del hoyo y demás, y esas 3-4 notas que tienes porque no tienes tiempo de leerte mucho, ¿no? Si vamos a jugar el driver desde el tee, pues ya lo que decía Alex, ¿no? No hace falta ponerlo, a no ser que sea un campo tan estrecho o peligroso que nuestra estrategia de saque sea olvidarnos el driver por defecto y que en ese caso solo en los hoyos en los que sí que vayas a jugar el driver lo tengas anotado. Pero en condiciones normales lo habitual es que sí puedes coger el driver, con lo cual si no pone nada, pues se supone que ese hoyo es de driver y si no, pues hierro 6, híbrido 4, madera 5 o el palo que hayas decidido en el plan, ¿no? Luego también es muy útil establecer como un código de abreviaturas, porque izquierda, derecha, a lo mejor con la I y la D, pues ya sabes que es izquierda, derecha, corto, largo, CL, no sé. Abreviaturas que tú entiendas y que sean más rápidas a la hora de leer las notas, ¿no? Porque será todo mucho más rápido y más fácil. Y si tienes que priorizar algo, si no tienes mucho tiempo, sobre todo, priorizar el análisis de las salidas del tee, que estadísticamente son los golpes que nos llevan a mayores desastres por el hecho de que la distancia con la que coges el driver y la dispersión que tienes habitualmente es la mayor, con lo cual es donde puedes hacer que un hoyo se vaya al traste en la salida, ¿no? Con lo cual, si tienes poco tiempo, sobre todo donde tienes que centrar el análisis es en el tema del driver, ¿no? Las salidas del tee. Al final no deja de ser un trabajo previo para ir preparado. Luego el examen es allí y esas son las condiciones reales. Al final, ¿cuánto te tiene que llevar esto de analizar el campo? No más de 20-30 minutos. O sea, no es hacer aquí un análisis exhaustivo de cada centímetro de cada hoyo. No. Estos son pues esas 3-4 cosas que hemos dicho que te dan una idea general de por dónde va el campo, de cómo es, el diseño y demás. Y con esto ya está, con 20-30 minutos y cuando vas cogiendo soltura con la herramienta de medición de Google Earth, esto lo tienes que hacer más o menos en ese rango de tiempo, no mucho más. Y luego habrá gente que se preguntará, vale, habéis hablado de la dispersión lateral, ¿no? Pero ¿cómo sé yo mi dispersión lateral? Yo sé las distancias que juego con cada palo porque pego un golpe y luego veo a cuánto me quedo del hoyo, o a lo mejor por las estacas que hay en el campo, pues sé que estoy a 100 metros, pues le pego un pitch y sé que he llegado a green, pues hago unos 100 metros. La dispersión lateral, ¿cómo la puedo medir? Pues hay dos opciones que se nos ocurren. Una es con un monitor de lanzamiento y hagáis una sesión con cada palo y veis un poco la dispersión lateral, o os vais a algún campo de prácticas que tenga un top tracer y pagáis una sesión, 40-50 minutos y miráis. Otra opción de hacerlo es con la misma herramienta de Google Earth, os vais al campo vuestro donde entrenéis y hacéis mediciones del campo de prácticas. ¿Cuánto tiene de ancho? Generalmente los campos de prácticas pues tienen o banderas o pequeños greens o tienen alguna señalética de cuántos metros hay, pues de 50, 100, 150, pues eso en la imagen de satélite ya lo veis y medís ahí y entonces cuando vayáis al campo visualmente os establecéis pues que habéis medido pues que a lo mejor entre tal punto y tal punto de la valla son 40 metros, pues tiráis el driver y a ver cuántos de esos 10 o 15 o 20 golpes de driver han entrado dentro de esos 40 metros. Y ahí más o menos, a lo mejor no lo tenéis al dedillo, pero ya podéis saber un poco la dispersión lateral que tenéis y con eso es con lo que tenéis que luego analizar los hoyos, ¿no? Es una medida, para los que no tienen monitor de lanzamiento, de una forma bastante sencilla, pues también se puede hacer. Así que bueno, decidnos qué opináis de esto y si lo hacéis como nosotros os hemos comentado, si os ha dado una idea y a lo mejor lo vais a poner en práctica, mandadnos comentarios a través de nuestras redes. Ya sabéis que estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas.
o algún correillo a nuestra cuenta de correo de malosgolfistas@gmail.com y nos contáis. A lo mejor tenéis alguna forma diferente de analizar los hoyos que puede ser interesante y lo podemos comentar aquí. Y hoy, como ya dijimos la semana pasada, lo que queríamos era actualizar nuestro challenge, el challenge de los malos golfistas, que ya sabéis que estamos buscando al jugador o jugadora que más baje el handicap esta temporada, y lo que queríamos era actualizar nuestra clasificación con los líderes de cada categoría del mes de agosto. Así que vamos a ver cómo está el tema, Alex. En categoría 1 sigue líder Joan Matías Arnaud, que en la última revisión que hicimos a mediados de julio tenía una bajada de 1.7, pues la ha incrementado en 7 décimas. Su bajada ahora mismo es de 2.4, así que bueno, pues está jugando bastante bien Joan Matías. Sí, porque son single digit, ¿no? Categoría 1. Sí, correcto. En categoría 2 se mantiene Marc Gascon y con la misma bajada, 1.7. No ha vuelto a bajar más, pero bueno, sí que es cierto que hay gente en categoría 2 que ha conseguido bajar, pero no tanto como Marc. Estos son handicaps hasta 18. En categoría 3 sigue estando Luis Miguel Navarrete, que tenía una bajada a mediados de julio de 2.7, pues la ha incrementado en un punto, en 3.7. Así que Muy bien. veranito fructífero en cuanto a golf se refiere también para Luis Miguel, ¿no? Así que bien. Y en categoría 4, para mi sorpresa al menos, sigue estando Jaime Fernández, donde a mitad de julio tiene una bajada de 23,8 puntos, madre del amor hermoso, pero sin embargo ahora su bajada es de 21,9, es decir, ha subido su handicap 1,9 puntos. Y cuidado, porque hay 2 personas más que han bajado y están cerca de los 20 de bajada. Con lo cual, 3 meses con esta gente que baja tanto no es mucho, ¿eh? Al contrario, diría que más bien es irrisorio. Y vamos con los juniors. Correcto. Con los juniors sigue estando Julia Carrera, que, bueno, a lo mejor su padre la ha castigado sin jugar, pero sigue estando con una bajada de 23,7, que, ojo, cuidado, bajar 23 puntos siendo menor de edad, cuidado que tiene mucho mérito, ¿no? Sí, nos vapulea en el campo, vamos. Correcto. Así que así está el tema del challenge. Muy bien, bueno, interesante porque están todas las categorías muy reñidas. Alguna que pensábamos que estaba más que dada, ya vemos que no. Sobre todo categoría 4, que con 20 y pico puntos de bajada y aún así está disputada, es increíble. Y Julia, que sigue ahí también a su ritmo. Quiere igualar a su padre, que ganó el año pasado también el challenge, y este año quiere ganarlo ella en su categoría. Bueno, vamos a ver. En los próximos meses, recordad que hasta diciembre pues está el challenge abierto y nada, ahora es una muy buena época para jugar torneos y ver si podéis bajar más el handicap. Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Hoy ha sido un programa así como muy teórico, pero que esperamos que os haya servido para que lo pongáis en práctica y eso os permita mejorar vuestras vueltas o hacer buenas vueltas cuando vayáis a campos que no conocéis. Os deseamos una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.